Y continuamos en el mediodía de COPE en Ciudad Real. Vamos a saludar en estos minutos, tenemos ya al teléfono a Inmaculada Beguería, es responsable de comunicación, redes sociales y publicidad del grupo APAC. Inmaculada, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos. Con Inmaculada hablamos hoy de los agricultores contra el cambio climático. Cuando hablamos de actualidad, una cosa que nos preocupa mucho a todo el mundo, también lógicamente a los agricultores, pues la inflación, el aumento de los precios de la energía, pero es que además los agricultores, además de estos problemas comunes, también padecen y han de hacer frente al cambio climático, además con un verano con unas altísimas temperaturas y, ojo, una situación actual de nuestros pantanos crítica, Inmaculada. Pues sí, la verdad es que sí, todo esto que sufrimos, el común de los mortales, digamos, esta inflación que como no teníamos pues hace muchísimos años, el aumento que lo sufrimos cada día en la cesta de la compra, incremento en el precio de la energía, y más, pues los agricultores, igual que el resto de la población, pero además se les han disparado los precios de todos sus insumos, que es, digamos, todo lo que necesitan para poder realizar su trabajo, ¿no? Entonces padecen ellos en primera línea, además, las consecuencias del cambio climático, ¿no? Además de todo esto, se tienen que enfrentar a la gran amenaza que es el cambio climático. Además que todo esto influye en los cultivos. Sí, por supuesto, claro, el cambio climático, afecta muchísimo a los cultivos. Desde lo llevamos años observando ya, no es una cosa que sea nueva, es desde periodos prolongados de sequía hasta menos agua en los pantanos, aparecen plagas y enfermedades nuevas que antes no existían aquí, que vienen de climas son propias de climas diferentes, más cálidos, antes no las teníamos, ¿no? Y hay que luchar contra esos patógenos que se reproducen ahora más fácilmente, pues porque tienen unas condiciones que antes no tenían en este clima nuestro, ¿no? Así es, Inmaculada, pero vamos a dejar a un lado los lamentos, nos vamos a centrar que hay soluciones, ¿verdad? Por supuesto, hay soluciones. ¿Qué podemos hacer? Pues se pueden hacer muchas cosas. Nosotros en Agricultores contra el Cambio Climático nos centramos en una de ellas, que es, ya que tenemos que producir cereales, que es un alimento básico para todo el planeta, pues la mejora genética es muy importante en esa producción de cereales, es decir, es una herramienta clave para dar pequeñitos pasos y lograr que esa alimentación, la alimentación que es un derecho de todos y en una población creciente como la que es ahora, ¿no? Que dice la ONU que dentro de unos 30 años vamos a ser casi 10.000 millones de habitantes y a toda esa gente hay que darla de comer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues una de ellas es con la mejora vegetal, ¿no? La mejora vegetal lo que nos permite es luchar contra ese cambio climático a partir de la semilla. La semilla es el comienzo de la cadena de valor, el comienzo de la cadena de alimentación. Está al principio, de ella depende la productividad de las explotaciones, el rendimiento, incluso la calidad de los alimentos y los precios a los que los consumidores los llegan a consumir, ¿no? Entonces, garantizar el rendimiento de las explotaciones a partir de esa semilla certificada, pues es muy importante. ¿Y qué es la mejora, Inmaculada, la mejora vegetal? Y, ojo, ¿por qué influye tanto en lo que comemos? Pues mira, casi la mayoría de los productos vegetales que comemos proceden de variedades que han salido de programas de investigación y desarrollo. Entonces, en esos programas, ¿qué se pretende? Se mejoran las especies, no es algo que el hombre ha hecho toda la vida con los cruzamientos. Se consiguen variedades más productivas, con mejores cualidades, que resisten a plagas y enfermedades, por ejemplo, que resisten al estrés hídrico según la zona donde se siembren, o puedes conseguir variedades más precoces que puedas sembrar antes y porque se ha observado que las fechas de siembra, por ejemplo, también están cambiando, ¿no? Antes pues se sembraba por aquí, por ejemplo, pues dicen para el pilar, pues se empieza a sembrar más tarde. Entonces la mejora vegetal lo que hace es cruzamientos de variedades y al final pues va obteniendo descendencias, en esas descendencias nuevas variedades con las mejores características posibles, ¿no? Y eso pues al final es lo que llega a tu plato, a mi plato, ¿no? Pues un tomate que resiste más tiempo en la nevera, que no coge determinado bicho que antes cogía porque está tratado para ello, ¿no? Así dicho en palabras básicas, y con los cereales pues ocurre lo mismo, ¿no? ¿La mejora vegetal aumenta la productividad, Inmaculada?
Sí, sí, la mejora vegetal aumenta la productividad y no lo decimos en agricultores contra el cambio climático, sino que lo dicen numerosos estudios, el informe NOLEPA, por ejemplo, a nivel europeo, o el informe CERDA recientemente publicado en maíz. Pues numerosos estudios en general dicen que entre el 40 y el 60% del aumento de la productividad se debe a las mejoras de la obtención vegetal. Y hay casos específicos con informes, o sea, con ensayos realizados en España, en cebada, en trigo, en maíz. Pues en cebada, por ejemplo, te puedo comentar que en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Aragón se realizan ensayos permanentemente y de las variedades mejoradas se puede decir que un 46% más de producción, por ejemplo, en cebada. En otras zonas es menos, es un 20 y tantos %. En el caso del maíz, por ejemplo, un 11,5% de la producción en 20 años, ¿vale? En los ensayos realizados entre el 90 y el 2018 se ha obtenido una producción adicional de 14,7 millones de toneladas más, es decir, el 11,5% de la producción de ese periodo más. O sea que sí que aumenta el rendimiento y la productividad, está demostradísimo en ensayos, en estudios nacionales e internacionales. Sí. O sea, hay más rendimiento, más calidad, más ahorro y más sostenibilidad, entonces. Pues sí, la verdad que afecta a todo, porque la sostenibilidad dirás, pues ¿cómo? Pues porque se utilizan menos fitosanitarios, se utilizan menos gasoil al necesitar menos tiempo para preparar la semilla, menos dosis de siembra. En el caso del maíz, por ejemplo, menos agua, se ahorra agua. Si se ahorra agua, se ahorra luz. Todo esto hace que sea más sostenible, ¿no?, la producción, y todo ello hace que sea más protectora del medio ambiente, ¿no? Pues Inmaculada Beguería, responsable de comunicación, redes y publicidad del grupo APAC. Ha sido un placer hablar contigo. Cuídate. Muy bien, muchas gracias. Encantada, y aquí estamos para lo que necesitéis. Estamos para lo